En este vídeo te traigo las mejores aplicaciones para iPhone en este 2024. Son una recopilación de aproximadamente 17 aplicaciones, así que quédate en el vídeo porque son todas gratis. Y antes de ir con el vídeo, si quieres utilizar todas las herramientas de Microsoft Office y no quieres pagar una suscripción, te voy a recomendar KissFan. Por ejemplo, si eres usuario de Mac, aquí puedes tener acceso de por vida a Microsoft Office 2019 Home and Business por solo 29 euros. Con esta versión, que es un poquito más antigua, yo te la recomendaría sobre todo para un dispositivo antiguo o reacondicionado, y si aplicas el descuento especial del 62% TAM62 vas a tener este precio increíble. Si tienes un poquito más de presupuesto y tienes un Mac, la versión Microsoft Office Home and Business 2021 en oferta por 79,99, de nuevo con el código de descuento TAM62, y vas a poder utilizar Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote en un solo Mac sin necesidad de tener una suscripción y para toda la vida. Si eres usuario de Windows, te recomiendo la opción Microsoft Office Professional 2021 por solamente 28,95 con el código TAM62, y te repito que no hay suscripciones ni hay tarifas recurrentes, es una sola licencia para toda la vida. Simplemente te descargas el programa y pones el código que te llegará al correo. Te voy a dejar todos los enlaces en la descripción para que puedas comprarlo en KissFan. Por si no lo sabéis, es una tienda súper confiable, lo estaréis viendo por aquí en Trustpilot con un montón de reseñas positivas. Además tienen un servicio de atención al cliente 24/7 y si la clave es inválida pues os devolverán el dinero. Aún así, todos los enlaces en la descripción con toda la información. Y ahora sí, empezamos por la primera aplicación. Se trata de una aplicación para crear música con inteligencia artificial que se llama AI Music. Es una aplicación donde podremos establecer la letra de la canción, incluso utilizar un prompt sobre cómo sería la canción, el estilo de música, el título de la canción, y nos hará una canción de ese tipo como nosotros le hayamos indicado. Nos da de prueba 2 canciones gratis y luego sí que sería de pago, pero en este caso si queréis probarla simplemente es una buena opción. La segunda aplicación se llama True AI, de nuevo una aplicación con inteligencia artificial, pero en este caso de wallpapers o de fondos de pantalla. Nos permite descargar un montón de fondos de pantalla creados con inteligencia artificial, o al menos esto es lo que nos dice la propia aplicación. Tiene diferentes categorías por aquí y la verdad que tiene muchísimos y son súper fáciles de descargar. Tiene un poquito de publicidad, pero vale la pena. Otra aplicación que os recomiendo se llama SCRL. Se trata de una aplicación de templates para redes sociales. De verdad que vale mucho la pena. Tiene bastantes templates gratuitos, y ya sea para collage principalmente, o también para stories, o para cualquier post que queramos publicar, por ejemplo en Instagram, yo creo que están bastante bien y es súper sencilla de utilizar. Elegimos el template que queramos, añadimos las fotos y lo descargamos. La siguiente aplicación se llama Sunlit. Es una aplicación donde podremos ver la evolución del sol a lo largo del día dependiendo de nuestra ubicación. De hecho, os voy a esconder la calle exacta donde vivo porque nos dice exactamente tanto la salida del sol, las horas que estará el sol a lo largo del día, el sunset, y también vamos a poder ir viendo la evolución del sol dependiendo de nuestra ubicación. Está bastante bien, sobre todo si queremos, por ejemplo, tener en cuenta el sol en todo momento. La siguiente aplicación se llama Terabox y esta nos dará 1 tera de espacio completamente gratis. Me parece una locura. Sí que tiene algo de publicidad la aplicación, pero vamos a poder guardar ahí en esa nube todas nuestras fotos, nuestros vídeos también, aunque ocupan bastante. Os recomiendo solo las fotos, y la verdad que luego tiene un plan premium de 2 teras y un poquito de publicidad, como os decía, pero creo que para aquellas personas que necesitéis urgentemente algo de espacio puede ser una buena alternativa. Seguimos con otra aplicación, Clean My Tabs. En este caso es más bien una extensión para Safari, y es que directamente nos va a eliminar todas las
pestañas que nosotros queramos. Por ejemplo, entramos aquí en Safari, pulsamos sobre las dos As y aquí en la extensión, si pulsamos, ya vamos a poder elegir todas las páginas que tenemos abiertas y cerrarlas de un solo clic. Algo súper fácil. Nos vamos con la siguiente aplicación. Se trata de UltraCalc. Es una calculadora pero con habilidades bastante especiales. Es muy parecida a la nueva de iOS 18 y tenemos tanto la calculadora básica, científica, pero también diferentes opciones como por ejemplo para calcular los préstamos, diferentes unidades de medida, monedas para los diferentes tipos de cambio y luego también para dar propinas y diferentes cálculos relacionados con nuestro cuerpo o con cualquier otra medida. Os la recomiendo mucho. Y luego tenemos otra calculadora pero que en realidad es una carpeta para guardar fotos o archivos de manera secreta. Se llama Hidden Calculator y nos permitirá pues eso, simplemente escribiendo un código como si fuera una calculadora, entrar dentro de nuestros archivos. No tiene muchas opciones, simplemente es una buena opción para guardar todas esas fotos que no queramos que estén en nuestra galería. Y seguimos con otra aplicación que se llama Mythframa. Esta es una aplicación de mockups, es decir, de templates para añadir nuestras capturas de pantalla en diferentes formatos. Por ejemplo, si tenemos una de iPhone, aquí tendremos un montón de mockups para insertar esa captura de pantalla y que quede pues un poquito más profesional. Tenemos esto simplemente con más prototipos, por ejemplo de iPad, de Mac, transparentes, en diferentes posiciones, incluso de Apple Watch. Os lo recomiendo si soléis compartir capturas en redes sociales. Y seguimos con la aplicación de Apple que sacó recientemente, que he hecho una review acerca de ella, que se trata de Final Cut Camera. Esta aplicación es totalmente gratis y nos permitirá grabar de una manera profesional, cambiando muchísimos parámetros y además es totalmente gratuita. Así que si queréis una aplicación de vídeo un poquito mejor que la que tenemos por defecto, os recomiendo esa aplicación. La siguiente se llama ArcEmu. Es de las pocas de pago que hay en esta lista, pero nos permitirá tener un emulador directamente en nuestro Apple Watch. También he subido un vídeo explicando cómo funciona esta aplicación, pero la verdad que a veces, si a lo mejor no tenemos el dispositivo cerca, está súper bien. La siguiente aplicación se llama Mojo. Es una aplicación de widgets y para añadir diferentes opciones a nuestra pantalla de inicio. Os la recomiendo sobre todo, aunque tiene muchas cosas de pago, este widget de aquí para decirnos tanto la batería que tiene nuestro dispositivo, el almacenamiento libre, la fecha y aquí los pasos y la distancia recorrida en un solo widget. Me ha parecido interesante y aunque tiene muchísimos widgets más, destaco también los de la pantalla de bloqueo, que son bastantes y muchos gratis. Y seguimos con una aplicación que se llama muy parecido a la anterior, se llama Mojo. Esta aplicación es totalmente gratis en algunos templates y de nuevo está bastante dirigida a redes sociales, a Reels, a TikTok, a Stories, a Post. Aquí tendremos un montón de templates que son bastante originales para poder compartirlo en redes sociales y que no sea el típico Reels monótono o el típico story que siempre subimos. Simplemente nos dan diferentes variaciones en diferentes categorías y que puede ser útil. Seguimos con otra aplicación que se llama Battery Alarm. Nos dirá cuando la batería baje de un porcentaje que nosotros establezcamos, sonará la alarma. De esta manera pues vamos a estar un poquito más atentos y vamos a poder cargar el dispositivo o estar pendientes de ese porcentaje que hemos establecido. La siguiente aplicación se llama Temp Mail o Temporary Mail. Es una aplicación que nos va a brindar diferentes emails temporales para cuando tengamos que introducirlos en páginas web que no confiemos, es decir, que no queremos dar nuestro mail original. Aquí tendremos tanto el mail como también donde recibiremos esos mails para confirmación de nuestro mail. Así que, bueno, podremos ir cambiándolo, pero me parece muy interesante para esas opciones. La siguiente aplicación se llama Scan and Copy. Es una aplicación OCR, es decir, que vamos a poder escanear cualquier documento y va a extraer el texto que hay dentro de ese documento y luego ya podremos copiar ese texto, guardarlo y pegarlo en otro sitio. Tenemos aquí texto, documento para que veamos el original y el texto que ha extraído. Lo hace bastante bien. Y nos vamos con la última aplicación. Se trata de Don't Forget. Esta aplicación usa la Dynamic Island y las actividades en directo para que no nos olvidemos de cualquier cosa que vayamos apuntando. Podemos poner lo que nosotros queramos y cuando deslizamos
deslicemos hacia arriba vamos a tener este icono en la Dynamic Island para que nos acordemos de que algo tenemos apuntado, y luego también en la pantalla de bloqueo lo tendremos ahí para que no se nos olvide. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, tenemos un montón de aplicaciones nuevas que espero que probéis. Os dejaré en la descripción todos los nombres junto al vídeo. Si te ha ayudado, si hay alguna aplicación que te haya gustado, pues estaré pendiente por ahí y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chao chicos.